Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás una vez más? Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Te invito, si tienes tu Biblia y si no, que analices las citas que veremos el día de hoy. Hoy vamos a ver un tema interesante que dice la venida de Dios. La venida de Dios es amplio, es un tema muy amplio, pero vamos a ver parte de algunas citas que nos hablan de esos tiempos. Amén. Bien, te invito pues que vayamos a Daniel 12, 2 al 4. Daniel 12, 2 al 4. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto quiere decir que va a haber vida después de la muerte, que hay vida después de la muerte. Dice que los que ya murieron, dice que un día seremos despertados, unos para la salvación y otros para la condenación eterna. Amén. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, por eso nosotros debemos de ser luz para los demás. Dice la palabra de Dios que seremos como estrellas en una perpetua eternidad. Amén. Dice el 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Dice que para el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Hoy, en esos tiempos, la ciencia ya se ha aumentado. Hoy la tecnología y tantas cosas que están surgiendo en el mundo que nos sorprenden, que nos dejan con la boca abierta. Anteriormente, pues una carta y que duraba días en el correo para llegar. Hoy no. Hoy del otro lado del mundo, hasta este lado del mundo, podemos estar viendo la persona con la que estamos hablando y todo el mundo tiene acceso a esto. O sea, la ciencia ya se ha aumentado. Es algo que dijo el Señor que pasaría en los postreros días. ¿Y qué nos dice esto? Que la venida de Dios está a la puerta. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 15 al 18. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 15 al 18. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. ¿De quién estamos hablando? ¿De la imagen de quién? Del mismo Satanás. Amén. Dice el 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es 666. Amén. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando el hombre de perdición esté gobernando en el mundo, dice que las personas serán marcadas y que el que no esté marcado no podrá comprar ni vender. Amén. ¿Y qué es lo que te van a poner? Hablan de un chip al tamaño de un grano de arroz, que ese chip ya existe. Ya existe, o más pequeño, ¿sí? Y con ese chip vas a tener todo, va a entrar hasta tu casa, prenderás tu carro, vas a hacer tantas cosas, va a ser tu dinero. El dinero ya sabemos que muy pronto deja de circular, ya todo va a ser electrónico. Entonces, si nosotros vemos que este chip ya está siendo implementado en las personas, y como dice aquí la palabra de Dios, en la frente y en la mano derecha, y que sirve para tantas cosas, ¿cuánto falta para la venida de Dios? Amén. ¿Cuánto falta para el final de los tiempos? Entonces es importante que nosotros analicemos estas citas con detenimiento y veamos lo que está pasando a nuestro alrededor y nos demos cuenta que Dios nos dejó estas cosas, esta palabra, para que nosotros podamos comprender que la venida de Él está cerca y que es un tiempo de que le busquemos
Y si estamos en la maldad, en el mal, nos apartemos de ella y hagamos conforme a su palabra para alcanzar la vida eterna. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 12, 10 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Por la autoridad de Cristo, escuchemos esto, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. ¿Quién nos acusa día y noche? Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Dice que hay quienes, dice, por la sangre de Cristo han vencido. Dice, y menospreciaron el pecado aún hasta la muerte. Amén. Porque es importante que nosotros comprendamos que Jesús murió en una cruz y que valoremos eso. Porque todo el que crea en Jesús de Nazaret, en el que fue crucificado, en el que derramó la sangre por ti, por mí, alcanzaremos la salvación, alcanzaremos la vida eterna. Amén. Porque a eso vino Él, a morir en una cruz para darnos vida. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Hoy vemos que la maldad se incrementa cada día en números escalofriantes. ¿Cuántas cosas están pasando en el mundo? ¿Cuánta maldad hay en el mundo? Y las personas nos estamos dejando llevar por el enemigo. Es necesario que busquemos la armadura de Dios, de Jesús de Nazaret, del Cristo, del que murió en la cruz, para que nos libre del engaño del enemigo, porque hoy están cayendo millones de personas en las garras de Satanás. Yo te invito a la reflexión. Si escuchas este video, apartémonos de la maldad. Démosle la honra y la gloria al que vive. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 9, 6 al 3. Dice la palabra de Dios. 9, 3 al 6, perdón. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba, ni la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. Dice la palabra de Dios que también a todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios, que rechazaron la voluntad de Dios, dice que serán heridos, dice como escorpiones, y que serán atacados por 6 meses, al grado de que el hombre deseará la muerte y no la encontrará. Amén. La palabra de Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero es un Dios justo que le dará a cada quien conforme a sus obras. Por eso busquemos a Dios. Amén. Bien, dice que desearán morir y no morirán. Y dice que solo aquellos que tengan el sello de Dios alcanzarán la vida eterna. Vamos a ver qué dice Efesios. Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Cómo seremos sellados? Cuando nosotros creamos en Jesús. Amén. Y la que leíamos anterior dice que todos los que no estén sellados. Pero nosotros creámosle pues a Dios, como dice Efesios 1:13, dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, la cosa es simple. Si nosotros queremos ser sellados, si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que creer en el evangelio. Tenemos que creer ¿en quién? En Jesús. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 14, 6 al 13. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y da la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Dios dice que le demos la gloria. Amén. Que lo honremos, que glorifiquemos su nombre. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿De quién habla? De Roma. Habla de aquellos que practican la religión popular. Amén. Dice que en un momento será destruida. Y dice, este ángel dice, ha sido destruida. ¿Por qué? Dios habla de eso y Dios es enfático en cosas. Cuando hay alguien que hace pecar a los demás, dice la palabra de Dios que hay de aquel que hace pecar a uno de sus pequeños. Amén. Y esta religión popular que envuelve a mucha gente, no les predican la verdad. Amén. Los llevan a la idolatría y a hacer otro tipo de cosas. Y dice la palabra de Dios en otras citas de aquí mismo de Apocalipsis que será completamente destruida. Será quemada esa ciudad en su tiempo. Y a lo mejor algunos lo veremos. Amén. Dice el 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, de lo que acabamos de leer aquí mismo en Apocalipsis 13, dice que si tú te dejas marcar, dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ¿quién es la bestia? Satanás, y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles del Cordero. Amén. O sea que dice la palabra de Dios que no nos debemos de marcar. Amén. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La verdad, qué fuerte es esta palabra. Pero así dice la palabra de Dios, que todo el que sea marcado, como dice Apocalipsis 13, 15 al 18, esa marca que va a ir en la mano, en la frente, que como ya te comento, muchos ya la tienen, dice la palabra de Dios, dice que serán atormentados día y noche. Amén. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca
de su nombre. Amén. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. De Jesús. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Dice que bienaventurados todos los que mueran en Cristo. Dice, porque tus buenas obras no van a concluir. Tus buenas obras van a seguir. Entonces dice, dichosos los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Bien. Vamos a Apocalipsis 16, 8 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres que se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor las lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Judas Iscariote fue el que entregó a Jesús. Y cuando se dio cuenta que había cometido un error, inmediatamente fue al Sanedrín a regresar las 30 monedas que le habían dado por entregar a Jesús. Y les dijo, cometí un error, me equivoqué, aquí está su dinero, no hay trato. Y ellos le dijeron, ese es tu problema. ¿Y qué hizo Judas? Corrió inmediatamente y se ahorcó. Pero no fue a pedirle perdón a Jesús. Si él hubiera ido a pedirle perdón a Jesús por su hecho, ciertamente Jesús le habría perdonado. Igual estos, en lugar de arrepentirse, blasfemaron en contra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, Dios no nos perdonará. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron. Que tiene poder sobre estas plagas. O sea, si se hubieran arrepentido, Dios los hubiera librado de ello. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, dice, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué difícil es que el pecador se arrepienta de lo que está haciendo. Sabemos que el adulterio, la borrachera, la droga, el odio, el rencor y tantas cosas, la mentira, el hurto, tantas cosas, Dios las aborrece y dice su palabra que serás condenado si haces eso. Pero lo seguimos haciendo. No hay un arrepentimiento. Amén. Entonces llegarán los castigos y las personas no se arrepentirán. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 9, 20 al 21. Dice la palabra de Dios. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, que ni viendo lo que ya había pasado, se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios,
ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Dice la palabra de Dios que las personas se meten tanto y están tan metidas en la maldad, o estamos tan metidos en la maldad, que no reflexionamos, no reaccionamos. Amén. Dice que aquí no adoraron a Jesús de Nazaret, al que vino y murió en la cruz, porque nadie murió por nosotros, solo Jesús. No hay nadie más. Y la palabra de Dios dice bien claro en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Solo tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí dice que adoraron imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amén. Y esto Dios lo llama fornicación, adulterio. Todo el que adora diosesillos que no tienen ningún poder y no le da la honra y la gloria al que murió en la cruz y derramó su sangre por él, dice que éste está fornicando. Y la palabra de Dios dice que el Señor le molesta en gran manera la idolatría. Amén. Dios nos invita a la reflexión. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y Él es Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que dice, va a venir a sancionar a todos aquellos que no le buscaron. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, a todos los que buscan a Dios y que son agredidos por buscar a Dios. Amén. Dice que va a venir a darles reposo, pero vendrá a sancionar también a todos aquellos que no buscaron a Jesús, aquellos que no lo honraron, que no lo conocieron. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Amén. O sea, aquí nos habla la palabra de Dios y nos dice aquí en Tesalonicenses, amén, que nos preparemos. Dice el 12, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos un nombre, es Jesucristo, es Dios. Y dice la palabra de Dios que Él vendrá a ayudar a todos aquellos que le siguieron a Jesús, que anduvieron tras Él, que buscaron su palabra, que buscaron obedecer. Amén. Pero dice que también vendrá a sancionar a todos aquellos que no creyeron en Él. Amén. Busquemos a Dios, pues. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 7. Y veamos qué dice aquí la palabra de Dios. Ya casi concluimos. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, está hablando Pablo, por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amén. El 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Dios nos invita pues a que nos apartemos del pecado, nos apartemos de la maldad. Dice, porque no nos llamó Dios a ser malvados, sino nos llamó Dios a ser santos, porque Él es santo, así dice su palabra. Amén. Y con esta cita concluimos de Hebreos 10, 26 al 31. Amén. Hebreos 10, 26 al 31. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros, conociendo que Dios quiere que hagamos lo correcto y nosotros hacemos lo incorrecto, conociendo que Dios nos demanda eso, dice que ya no queda más sacrificio. Él ya murió y pagó por nuestros pecados. Amén. Pero es necesario que tú y yo nos apartemos de la maldad y le busquemos honrando y glorificando su nombre y respetando su estatuto. Amén. Dice el 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Qué tremendo, dice aquí la palabra de Dios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Era conforme a la ley cuando 2 atestiguaban en contra de algo, y si el delito de esta persona era de muerte, era apedreado. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Fíjate aquí lo que dice la palabra de Dios. Si por 2 testigos eras muerto, ¿cuánto más castigo recibirás si no glorificas y no honras la sangre de Jesucristo? Amén. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y ya concluimos con esta. Dice la palabra de Dios en el 10:31 de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Yo te invito pues a la reflexión. Ojalá y estas citas nos abran el entendimiento. Y aquí la palabra de Dios nos habla de 2 cosas. Nos habla de los que hacen la maldad y no obedecen la voluntad de Dios, y habla de los que hacen el bien y obedecen la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que los que hacen la voluntad de Dios, dice que serán glorificados. Y los que hacen en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, dice que serán condenados. Y habla de cosas terribles. Yo te invito pues a que reflexionemos en el amor de Cristo y que busquemos comprender la palabra de Dios. Amén. Para que le demos la honra y la gloria y nos preparemos.
estas citas que leímos, que no son muchas y no es todo lo que habla de la venida de Dios, pero sí nos deja claro que la venida de Dios está a las puertas, porque aquí lo que leímos nos indica que son profecías que ya están cumplidas delante de nuestros ojos. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.